Pues hermanos, para mí es un gozo estar delante de ustedes en esta mañana. Bendito Dios que me da ese privilegio de estar aquí, porque como ya saben, no he estado aquí mucho últimamente porque he estado ayudando a las iglesias que no tienen pastor. Así es que he estado en Mission, gracias a Dios ya tienen. Luego he estado también en Weslaco, en Mercedes mucho, en San Benito, en San Antonio, pero gracias a Dios hoy estoy aquí y me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana, aunque estamos en oración porque nuestro pastor está en una situación difícil, no él, pero la iglesia, lo que está atendiendo, hermanos. Así es que ténganlo en oración porque es bien importante. Hoy, hermanos, es el tercer domingo de Cuaresma. Es un tiempo sagrado para la iglesia de Cristo, porque es cuando nosotros nos preparamos para celebrar el acontecimiento más grande en toda la historia humana, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Durante esta temporada, nos dice el calendario cristiano, empezando del miércoles de ceniza, excluyendo los domingos, estamos 40 días en preparación para poder nosotros celebrar ese gran acontecimiento. Y lo hacemos, hermanos, en reflexión, en arrepentimiento, en oración, en ayuno, para estar preparados para recordar todos los días, recordar el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, dando su vida en esa cruenta cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea y se tenga el perdón de sus pecados y pueda recibir la vida eterna. Amén. Y hoy seguimos en la serie que nuestro hermano Joel ha iniciado, de esas grandes y potentes declaraciones del Señor Jesucristo, quien se identificó como el yo soy. Yo soy quiere decir que Él es Dios vivo y verdadero, que no tiene principio, que no tiene fin. Muchas veces el Señor Jesucristo claramente le dijo a todos que Él era el Mesías. Muchas veces dijo que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Sin embargo, la gente no le entendió. Y no se dieron cuenta, no pudieron comprender la maravilla y la grandeza de la persona del Señor Jesucristo. El tema general en el libro de San Juan, la epístola, en el Evangelio de San Juan, es la divinidad del Señor Jesucristo. Desde su primer versículo, Juan en su Evangelio dice, en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, ¿y el Verbo qué? Era Dios, el Verbo era Dios. Desde entonces Juan nos está dando esas declaraciones de que Jesucristo, en esas expresiones que él pone de decir, yo soy, y él mismo se identifica más de 7 veces. En Juan están 7 veces, pero en otras partes también decimos que el Señor Jesucristo dijo, yo soy. Y ese yo soy, hermanos, es una metáfora, es un lenguaje figurado que nos dice una cosa por otra, pero cada cosa representa al Señor Jesucristo. Cada una de esas cosas representa a Cristo. Cristo se identificó diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, yo soy la vid verdadera. Todas esas cosas dijo el Señor Jesucristo, porque todo eso representa al Señor Jesucristo. También él pronunció ese yo soy en otras ocasiones y en otro contexto. Los fariseos le decían, ¿y quién eres tú? ¿Crees tú que eres más que Abraham, nuestro padre? Y Jesucristo le dice, antes de que fuera Abraham, yo soy.
Allá en Revelación, el Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque nos dice esto, hermanos, cuando dice el Señor Jesucristo, antes de que fuera Abraham, yo soy, nos está hablando de su preexistencia, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, nos está hablando de su eternidad. Siempre ha sido y siempre será. Hoy vamos a escudriñar dos de esas frases. Yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. Y vamos a descubrir, hermanos, qué significado tiene esto para nosotros los creyentes. El título, es un título, yo soy, se refiere a su divinidad. Allá en el Antiguo Testamento, si ustedes buscan Éxodo 3:14, encontramos a Moisés ante la zarza ardiendo. Y el Señor está hablando con Moisés y le da esa gran tarea de ir a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés se niega y pone excusas, por supuesto, ¿verdad? Y le dice, no, tú vas a ir, Moisés, yo te he escogido y yo voy a ir contigo. Y le dice Moisés, y si me pregunta la gente, ¿quién me mandó? ¿Qué les voy a decir? Y Dios contesta, yo soy el que soy. Así les dirás, que te envió, yo soy. Ese, hermanos, es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios, yo soy. Pero para el pueblo de Israel, el pronunciar las palabras yo soy era blasfemia. Y decimos blasfemia muchas veces, pero ¿qué quiere decir blasfemia? Pues blasfemia quiere decir desacrar el nombre de Dios. Quiere decir insultarlo, quiere decir faltarle al respeto o a la reverencia. Quiere decir burlarse de Dios. Blasfemia quiere decir hacerse un Dios. Los 10 mandamientos son bien claros. En los 10 mandamientos nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Blasfemia. La blasfemia llevaba la pena de muerte. Allá no lo dice el Levítico. El simple hecho de pronunciar las palabras yo soy era hacerse Dios. Por eso los escribas y los fariseos, cada vez que oían a Jesucristo decir yo soy, se ardían de coraje. Porque se estaba haciendo Dios y querían matarlo. En el capítulo 6 de Juan, dice que estando cerca la Pascua ya, la multitud de gente lo seguía. Y si estaba cerca la Pascua es porque venían de todas partes, porque la Pascua tenía que celebrarse en Jerusalén. Y dice que había muchas gentes que lo seguían porque veían las señales que estaba haciendo con los enfermos. Y ahí es donde el Señor Jesucristo hace el gran milagro de alimentar a los 5,000. Multiplicó el pan. Y eran verdaderamente como 20,000 personas, porque dice eran 5,000 varones. Pero ustedes saben que siempre en las cosas religiosas hay más mujeres. Me imagino que había muchas mujeres y muchos niños. Y cuando ellos vieron ese milagro de Jesucristo, lo querían hacer rey. Nos dice ahí el capítulo 6. Entonces el Señor Jesucristo se retiró al monte a orar y los discípulos se fueron a la barca a cruzar el mar de Galilea hacia Capernaum. Pero Jesús se quedó atrás. Y como aquello de las 3 de la mañana, el Señor Jesucristo caminó sobre el agua para alcanzar a los discípulos. Y ahí en las otras versiones, en los otros evangelios, encontramos el resto del relato de lo que sucedió con Pedro y todo cuando sucedió el Señor Jesucristo andando sobre el mar. Y se subió a la barca. En la mañana la gente
cuestionó cómo es que llegó al otro lado del mar. Y lo estaban buscando. Y el Señor Jesucristo les dice, ustedes no me están buscando por las señales que yo hago, sino por la comida que les di ayer. Ustedes me están buscando por la comida. Pero entonces dice, ellos les pedían señal para poder creer en Él. Y la gente le dice, pues Moisés les dio al pueblo de Israel el maná en el desierto por 40 años. ¿Qué señal vas a hacer tú? Sí, es cierto, Dios proveyó la alimentación física para Israel durante los 40 años en el desierto. Y hoy podríamos pensar, porque pensamos en nutrición, ¿qué nutrición tendría el maná que los sostuvo 40 años? Todos los días es lo que comían. Pero la Biblia no menciona el contenido químico del maná. Pero sí en el capítulo 16 de Éxodo nos da una descripción y nos dice que el maná era una semilla como de cilantro. Y luego dice que también era blanca y que sabía a obleas de miel. Y la gente la recogía todas las mañanas y la molía y hacía el pan para el día. El maná, dice, descendía del cielo y Dios mismo dijo, les voy a hacer llover pan del cielo. Ahí lo dice el capítulo 16. Pero solo podían recoger lo que ellos necesitaban para ese día. Porque si recogían más de la cuenta, entonces dice el pan se aguzanaba y hedía. Solamente los viernes podían recoger doble porción, simplemente porque no estaba prohibido hacer trabajo el sábado y recogían para el sábado también. La gente le dice a Jesús, y voy a leer los versículos 30 al 31 del capítulo 6. Le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y les responde Cristo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y luego la gente dice, ay, pues danos ese pan, danos a comer ese pan. Y les dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, fíjense, lo está diciendo claramente, he descendido del cielo para hacer no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué hermosas palabras del Señor Jesucristo. Desafortunadamente la gente no entendió. No entendió lo que decía el Señor Jesucristo. Porque Jesucristo les está hablando del pan espiritual. Y ellos están aferrados al pan diario. Así es cierto que como Dios proveyó el maná para que no se murieran de hambre allá en el desierto, así también mandó a Jesucristo para que todo aquel que cree en él no muramos eternamente, para que tengamos la vida eterna. El maná espiritual
nos libra de la muerte. El versículo 47 dice esto. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo no sé si yo hubiera entendido si yo viviera en esos tiempos. Nosotros entendemos, hermanos. Gracias a Dios que entendemos. En las Escrituras, el pan representa las necesidades de la vida. Necesitamos comer a diario para vivir. Por eso en la oración del Señor decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero así como es necesaria la comida física para nuestro cuerpo físico, así, hermanos, necesitamos a Jesucristo para nutrir nuestra alma. Si es necesario alimentarnos 3 veces al día, ¿por qué es que solamente nos alimentamos una vez por semana de la palabra de Dios, del alimento espiritual? La palabra de Dios es nuestro alimento necesario diariamente para poder estar firmes, para poder rechazar las tentaciones y las acechanzas de Satanás. Necesitamos leer su palabra, necesitamos orar, necesitamos estar en comunión con otros hermanos y con otros creyentes. Ahí en ese mismo capítulo 6 de Juan nos habla también de la Santa Comunión. Entonces está diciendo, esta es mi carne. Es el versículo 53. Dice esto. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando nosotros comemos la Santa Comunión, hermanos, estamos recordando ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo de dar su vida para que cada uno de nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados y la entrada a la vida eterna. Bendito sea Dios por eso. Hermanos, el pan de vida es una persona, es Jesucristo. Y Él es el único que puede darnos la salvación, que puede salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Es el único que nos puede dar el derecho para tener la vida eterna. El maná del desierto no les dio la vida eterna, pero solo era una mirada hacia aquel que sí podía darnos la vida eterna. It was a foreshadowing. En la Santa Cena nosotros conmemoramos y reconocemos al Señor Jesucristo, y cuando tomamos la Santa Cena, es un símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. Y significa que cada uno de nosotros venimos a Él, creemos en Él, reconocemos que no hay otra manera de llegar al cielo y de tener salvación. Jesucristo es el pan de vida, es nuestro sustento, hermanos, es nuestra nutrición, es nuestro alimento. Y qué hermoso que nosotros podamos ver en Él nuestro pan diario. Ojalá, hermanos, que al prepararnos nosotros para celebrar el día de resurrección,
Lo hacemos de tal manera, hermanos, que podamos decir lo mismo que dijo Pablo allá en Gálatas 2:20, que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un versículo hermoso, hermanos. Memorícenselo. Gálatas 2:20. La segunda frase que vamos a descubrir y a escudriñar es el yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y solamente dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta fue una gran declaración del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque es la definición de quién es Dios. En 1 Juan 15 nos dice esto, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Qué importante fue la luz para el Señor, para Dios. Tan importante, hermanos, que fue la primera cosa que hizo en la creación. Dice Génesis 2:3, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, dice, se movía. Y luego dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, con su pura palabra. Eso fue lo más importante, dice que creó las grandes lumbreras. Lo primero que hizo Dios fue la luz. ¿Por qué? Porque la luz, hermanos, nos ilumina, porque la luz revela, porque la luz abre el entendimiento, porque la luz abre nuestros ojos a la verdad de lo espiritual, porque da propósito y da significado, porque es una guía para nuestras vidas. La luz expone el pecado y juzga todo lo que está en oscuridad. Jesucristo hizo esta grande declaración estando en el templo durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y esa era una de las grandes fiestas anuales de los judíos en que ponían tiendas, tents. Ponían tiendas y ahí vivían todos esos días recordando la manera que vivieron en el desierto. También de mucha iluminación porque tenían muchas velas y tenían 4 grandes candeleros de oro que alumbraba todo el templo. Y dice ahí el versículo 20 que en esa fiesta estaban conmemorando el pilar de fuego que los guió durante sus 40 años de que estuvieron vagando en el desierto. Era el pilar de fuego que Dios ponía para poder alumbrarlos. Y dice que el Señor Jesucristo estaba parado al lado del lugar de las ofrendas. Y dijo él, yo soy la luz del mundo. Y estaba él comparando la luz natural con la luz espiritual. ¿Por qué? Es que Jesús habló de la luz. Porque el propósito principal, hermanos, de la encarnación del Señor Jesucristo, ¿por qué vino Jesucristo al mundo? Para exponer el pecado, para dar solución al pecado. Por eso vino Cristo al mundo. Dice Juan 3:19-20, dice esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas.
Juan 1, los versículos 9 al 12 dicen esto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermoso, pero qué triste, hermanos, que no le reconocieron. ¿Te puedes tú imaginar a una persona que está muriéndose y no quiere ver un médico? O una persona que se está muriendo de hambre y rehúsa comer. O uno que se está ahogando y no se subió al barco. Esto es lo que sucedió. Jesucristo vino a abolir el pecado, pero el hombre quería seguir en su pecado. La luz representa la vida, representa lo bueno. La Biblia tiene cientos de referencias a la luz. Pero la luz siempre se refiere a algo bueno. Revela el pecado, nos dirige hacia la salvación. Y las tinieblas siempre tienen una connotación de algo malo, de temor, de pérdida, de muerte. Pero Jesús es la luz. Y también podemos ver que la luz alumbra nuestro camino. Ahí en el Salmo 119, 105, ustedes lo saben, díganlo conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, Él nos guía y hace brillar su luz en nuestro camino. Y necesitamos seguir esa verdadera luz. Aquel pilar de fuego que guió a los israelitas en el desierto representa a Dios. Y el yo soy de Jesucristo. Ese yo soy también nos va a guiar de las tinieblas a una nueva vida en Él. También, hermanos, es necesario que andemos en la luz. Que podamos nosotros reflejar esa luz de Cristo al mundo que está en tinieblas. ¿Por qué? Allá en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 14 y 16, dijo esto. Está muy chiquita la letra, voy a leerlo. Vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo es la luz, pero nosotros debemos ser reflejos de Jesucristo. Así como la luna no tiene luz de sí, sino que es el reflejo del sol. Así nosotros somos el reflejo del Señor Jesucristo. Tenemos que brillar en el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de un corito? This little light of mine. ¿Se acuerdan? I'm gonna let it shine. Yo no sé cantar, pero canten conmigo si quieren. En español se dice, que brille, de Jesús que yo brille, que brille, yo brillaré por Jesús. Así es, ¿verdad? Entonces las preguntas vienen, hermanos. ¿Tú dejas que la luz de Jesucristo brille a través de ti? ¿Tú dejas que la luz ilumine a ti, que te ilumine a ti para poder que puedas reconocer tus faltas y tus errores y tus pecados para arrepentimiento y para el perdón de ellos? ¿Dejas que el Espíritu Santo te guíe?
¿Reflejas el amor y la luz de Cristo al mundo? Recordemos algo. El propósito de ser luz, dice ahí, para que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre a través de nosotros, de las buenas obras que podamos hacer. El pan y la luz, hermano, no son solamente elementos, son recursos que podemos nosotros usar, son recursos bien poderosos de influencia. Y nosotros como creyentes tenemos el poder de Dios para hacer influencia positiva en el mundo, a través de la luz que tenemos de Cristo. Y como creyentes tenemos nosotros ese poder, hermanos. Podemos ser el pan de vida para otras personas. Podemos ser la luz del mundo dándoles la palabra de luz a aquellos que lo necesitan. Eso es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente proveer el pan cotidiano, que es bueno, ayudar, dar la mano a alguien que lo necesita, hacer algo para el Señor. Cristo dijo mismo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces nosotros, al dar la palabra del Señor, estamos dando el pan de vida y la luz del mundo. Tenemos nosotros los recursos poderosos a nuestro alcance. Tenemos el poder de la oración. Algunos cristianos están tan ocupados que no tienen tiempo de orar. Gran error. Necesitamos orar no solamente por mí, por mi familia, porque eso es lo que casi siempre concentramos en nuestras oraciones, por mí y mi familia. Necesitamos orar por nuestros líderes, por nuestras comunidades. Necesitamos orar por nuestras escuelas, hermanos. ¿Cuán diferente sería nuestra sociedad si juntos oráramos para que el Espíritu Santo trajera paz y luz al mundo? Tenemos el poder de la verdad. El Señor Jesucristo dijo, y tendrás la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su palabra, hermanos, trae salvación. ¿Qué nos dijo Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos el poder del ejemplo. Necesitamos ser ejemplo. ¿Qué mira la gente cuando te mira a ti? Quizá no necesita entender lo que creemos, pero sí necesita ver lo que vivimos. ¿Cómo vivimos? El mundo necesita ver que somos diferentes, hermanos. Que los frutos del Espíritu se manifiestan en nosotros. El amor, la misericordia, la bondad, la fe, la pureza. Dice, necesitamos ser ejemplos en palabra, en fe, en amor y en espíritu. Y por último, tenemos el poder del grupo. Decía el himno, yo no sé el hermano, el Espíritu de Dios. Somos uno en espíritu y en el Señor. ¿Y cómo sabrán que somos cristianos? Por el amor que demostramos. Ese es el himno. Jesucristo empezó con 12 y cambiaron el mundo. Y allá en Hechos nos dice que veían a los discípulos venir y decían, esos que trastornan el mundo, qué bueno que podamos trastornar. Vienen esos que trastornan al mundo. Qué bueno. Necesitamos ser cristianos unidos, ayudándonos los unos a los otros, dedicados a la visión del Señor Jesucristo, dedicados a servir al Señor y ser por Cristo y por su iglesia. Hermanos, Jesús es el pan de vida
y la luz del mundo. Un día, cuando Dios establezca su reino de paz y de amor, ya no va a haber necesidad de luz, porque nos dice Revelación 21, dice, la ciudad, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Pero entre tanto que esto suceda, hermanos, aquí estamos. Y Pablo nos amonesta y nos dice en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego nos dice, andemos como hijos de luz. ¿Quiere el Señor abrir nuestras mentes y nuestros corazones, hermanos, para compartir el pan de vida al que lo necesita? Y ser luz en las tinieblas para gloria de nuestro Dios. Amén.